15 de agosto de 1986, Buenos Aires. Maradona acababa de volver de México con Copa del Mundo. El país entero lo celebraba como Dios, pero Diego se sentía más solo que nunca. A las 3 a.m. sonó teléfono de su hotel. Era Charly García, la leyenda del rock argentino. Diego, vení a mi departamento. Necesitas estar con alguien que entiende qué es ser ídolo y sentirse vacío. Diego fue. Lo que pasó en siguientes 48 horas, nadie más lo supo. Dos genios destruyéndose juntos. Dos hermanos encontrándose en oscuridad. Amistad que duraría 34 años, hasta muerte de Diego. Bienvenidos a Historias de Maradona. Si estas historias te inspiran, suscríbete, dale like y activa la campanita para más episodios increíbles. Ahora sí, comencemos. Era 15 de agosto de 1986, un viernes, cerca de las 3 de la madrugada en Buenos Aires, Argentina, y Diego Armando Maradona, de 25 años, estaba en su habitación del Hotel Sheraton después de semanas de celebraciones interminables desde que había vuelto de México con Copa del Mundo. Después de millones de argentinos llorando en calles gritando su nombre, después de ser declarado salvador de nación, después de convertirse en algo más grande que humano, y Diego se sentía completamente vacío, porque nadie entendía que ser Dios era la soledad más profunda que existía. Su teléfono sonó. Diego, medio dormido por pastillas y alcohol, contestó. Una voz rasposa, inconfundible. Diego, soy Charly García. Diego despertó inmediatamente. Charly García era la voz del rock argentino, leyenda que había definido música de toda generación, pianista genial, compositor brillante, loco hermoso que había pasado décadas destruyéndose con drogas y alcohol mientras creaba arte que hacía llorar a millones. Todo el mundo en Argentina conocía a Charly. Charly, Diego dijo, ¿cómo conseguiste mi número? No importa, necesito verte, ahora. ¿A las 3 de la mañana? Especialmente a las 3 de la mañana, porque sé que no podés dormir. Sé que estás solo rodeado de millones. Vení a mi departamento. Tengo piano, tengo vino, tengo comprensión. Diego vaciló solo segundo. Dame dirección. Charly vivía en Palermo, en departamento del 7º piso que era mitad estudio de grabación, mitad desastre de persona viviendo sin estructura. Diego llegó media hora después. Tocó timbre. Charly abrió puerta. Pelo largo despeinado, ojos salvajes, camisa abierta, descalzo, sonrisa de alguien que había visto demasiado y sobrevivido todo. Diego, el dios del fútbol, entra al infierno donde los dioses vienen a descansar. El departamento olía a cigarrillos, a incienso, a creatividad y decadencia. Había piano de cola en sala principal rodeado de botellas vacías, ceniceros llenos, papeles con letras de canciones, fotos en las paredes de Charly con leyendas del rock. Charly señaló sofá destruido. Sentate. ¿Querés vino? Diego asintió. Charly sirvió 2 vasos de vino tinto barato. Se sentaron, mirándose. 2 hombres encima de sus campos. 2 hombres cayendo. Entonces Charly dijo, ganaste mundial. Todo Argentina te ama. Debe ser hermoso. Es horrible. Diego respondió sin pensar. Las palabras salieron porque finalmente había alguien que podía entender. Charly sonrió tristemente. Lo sé. Yo lleno estadios. Miles cantan mis canciones, y cuando vuelvo a casa, quiero morirme. Pasaron siguiente hora hablando sin filtro. Diego habló sobre presión, sobre cómo cada vez que tocaba pelota ahora, Argentina entera esperaba magia, sobre cómo había dejado de ser Diego y se había convertido en Maradona, el símbolo, el salvador, la bandera, sobre cómo no podía caminar en calle, sobre cómo mujeres se le ofrecían, sobre cómo hombres querían ser él, sobre cómo nadie preguntaba cómo estaba realmente. Charly escuchaba asintiendo.
Entonces habló sobre música, sobre cómo había revolucionado el rock argentino con Sui Generis en los 70s, sobre cómo había desafiado dictadura con letras que casi lo matan, sobre cómo el éxito lo había destruido, porque cuando sos leyenda viviente a los 30, no hay lugar más alto para ir excepto abajo, sobre adicciones, sobre intentos de suicidio, sobre hospitales psiquiátricos, sobre fama que era bendición y maldición. Diego preguntó, ¿cómo sobrevivís? Charlie se rió sin humor. No sobrevivo, existo. Hay diferencia. A veces toco el piano, a veces tomo pastillas, a veces me despierto sorprendido de estar vivo. ¿Y vos, cómo vas a sobrevivir tu propia leyenda? Diego no tenía respuesta. Charlie se puso de pie, fue al piano, se sentó, tocó acordes suaves. Entonces comenzó a cantar canción que estaba escribiendo, sobre caer, sobre volar, sobre ser humano en un mundo que te quiere perfecto. Diego escuchaba hipnotizado. Cuando Charlie terminó, Diego tenía lágrimas en la rostra. Eso es lo más hermoso que he escuchado. Charlie se giró. Es lo más honesto que puedo ser. La honestidad es lo único que nos queda cuando la fama nos quita todo lo demás. Amanecía, las 7 a.m. Habían hablado 4 horas. Charlie preparó café. Diego, quédate. No vuelvas a tu hotel. Quédate acá. Olvidémonos del mundo por un día. Diego debía tener conferencia de prensa a las 10 a.m. Tenía reunión con sponsors a las 2 p.m. Tenía cena con presidente de Argentina a las 8 p.m. Llamó a su manager. Cancela todo. Estoy enfermo. No voy a salir hoy. Pasaron todo ese sábado juntos. Charlie tocaba piano, Diego escuchaba. Hablaban sobre infancia. Charlie había crecido en familia de clase media, pero con padre violento. Había encontrado refugio en música. Diego había crecido en Villa Fiorito, en pobreza absoluta. Había encontrado refugio en fútbol. Ambos habían usado su talento para escapar. Ambos estaban atrapados ahora en jaulas de oro de su propia creación. Por la tarde, Charlie sacó cocaína. Diego había probado cocaína algunas veces, pero no era adicto todavía. Eso vendría después. Charlie era adicto hace años. Compartieron líneas, hablaron más rápido, más profundo, más honesto. Charlie, vos sos yo del fútbol, yo soy vos del rock. Somos la misma persona en diferentes formas. Diego, diferencia es que vos creás arte que dura para siempre. Mis goles duran 90 minutos. Charlie, no, hermano, tus goles son arte también. Ese gol que hiciste a Inglaterra, el segundo, fue poesía con piernas, fue música con pelota. Eso dura para siempre también. La noche del sábado no durmieron. Siguieron hablando, tocando música, bebiendo, consumiendo, riendo, llorando, siendo honestos de forma que nunca podían ser con nadie más. Domingo amaneció. Diego había estado con Charlie 48 horas. Finalmente dijo, tengo que irme, mi familia me busca, el mundo me busca. Charlie lo abrazó. Volvé cuando necesites recordar que sos humano. Mi puerta siempre está abierta para vos. Diego volvió a su hotel, pero algo había cambiado. Había encontrado hermano, alguien que entendía. Durante años siguientes, Diego y Charlie mantuvieron contacto irregular pero profundo. Se veían cada pocos meses, siempre de noche, siempre en privado. Hablaban horas. En 1991, cuando Diego fue suspendido por cocaína en Italia, Charlie lo llamó. Hermano, sé lo que estás pasando. La droga te va a destruir. Lo sé porque me destruyó. Necesitas ayuda. Diego no escuchó entonces, pero recordó palabras. En 1994, cuando Diego fue expulsado del Mundial por efedrina, Charlie escribió canción sobre caer cuando estás volando. La tituló Demoliendo hoteles, y era sobre destruir todo cuando no podés destruir tu propia fama. Diego la escuchó llorando. En 2000, Diego estaba en rehabilitación en Cuba. Charlie fue a visitarlo. Pasaron semana juntos en La Habana. Hablaron sobre sobrevivir, sobre cómo ambos habían llegado a fondo, sobre cómo estaban tratando de subir otra vez. En esa semana decidieron hacer algo juntos, grabar canción. Volvieron a Buenos Aires, fueron a estudio. Charlie tocó piano,
Diego cantó por primera vez en su vida profesionalmente. La canción se llamó La mano de Dios. Letra hablaba sobre ser humano que el mundo convirtió en Dios, sobre rechazar esa deificación, sobre querer ser solo hombre otra vez. No fue hit comercial, pero fue honesta. Cada línea era verdad de dos hombres que habían vivido demasiado siendo símbolos. En años 2000, ambos envejecieron. Charlie seguía tocando, pero su salud mental se deterioraba. Diego hacía televisión, entrenaba selecciones, vivía. Se veían menos, pero conexión permanecía. En 2010, Diego fue técnico de Argentina en Mundial de Sudáfrica. Charlie le mandó mensaje antes de primer partido. Hermano, recordá que fútbol es fuego. Deja que los pibes jueguen. No cargues peso del mundo en ellos como lo cargaste vos. Diego guardó mensaje. Argentina fue eliminada en cuartos por Alemania 4-0. Diego renunció destruido. Charlie lo llamó. No es fracaso, es experiencia. Levántate. Siempre te levantás. En 2020, cuando pandemia encerró al mundo, Diego y Charlie hablaron por videollamada. Ambos estaban solos en cuarentena. Charlie tocó piano a través de pantalla. Diego lloró escuchando. Fue última vez que hablaron. El 25 de noviembre de 2020, Diego murió. Charlie recibió la noticia mientras estaba en su casa. No salió durante semana, no habló con nadie. Finalmente, dio una entrevista corta. Perdí hermano que nadie más conoció. El mundo conoció Maradona. Yo conocí Diego, el tipo que venía a mi casa a las 3 a.m. porque no podía dormir. El tipo que lloraba escuchando mi piano. El tipo que entendía que ser ídolo es estar más solo que cualquiera. Lo voy a extrañar hasta que me muera. En 2021, Charlie tocó concierto tributo a Maradona. Tocó la canción La mano de Dios, llorando en el piano. No pudo terminarla, se detuvo en medio. Le pidió al público que cantara el resto. 50.000 personas cantaron mientras Charlie lloraba en el escenario. Si esta historia sobre amistad entre genios te conmovió, suscríbete a Historias de Maradona. Dale like si entiendes la soledad de estar encima. Activa la campanita. Comparte con quien conoce el peso de ser ídolo. ¿Has tenido amigo que te entendió cuando nadie más podía? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.